Segundo bloque de debates por Canal U. Estamos hablando sobre la caravana migratoria que va hacia Estados Unidos. Estamos con Edgardo Taberna y Marcelo Taborda. Vamos a ver una placa ahora para entender un poco, y les voy a pedir a los invitados que me ayuden a entender un poco esto que estamos viendo aquí, que es lo que está sufriendo el Triángulo Norte, el llamado Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Estos son números de 2016. Y ahí vemos lo que dice claro este informe de Naciones Unidas. 93.000 solicitudes de asilo del Triángulo Norte, de Centroamérica hacia el resto del mundo, y son números de 2016. Nos falta la actualización de 2017, lo que va a deparar 2018 con estas grandes caravanas que han empezado ahora, pero vaya uno a saber hasta cuándo continúan. Pero no tenemos muy claro en general, me parece, en Argentina. Vos lo decías recién, vemos a veces más otras crisis migratorias, pero la del Triángulo Norte, que pasa aquí en nuestro continente, no la tenemos muy clara. ¿Cómo la entenderían ustedes a esa, digamos, a la situación y en general lo que están viviendo estos tres países? Bueno, además de la crisis socioeconómica, digo, hay que agregarle el alto índice de violencia que están padeciendo estos países, como antes lo describió bien Taborda, digo, con respecto a las maras sobre todo. Internamente no queda mucha oportunidad de trabajo para sobre todo los jóvenes, más que emigrar. Y ustedes fíjense que nosotros a México, muchos internacionalistas lo toman como un estado fallido, o sea que imagínense que pidan asilo en México siendo un estado fallido, para algunos, ¿no? Para algunos. O sea que pensemos cuál debe ser el grado de crisis en Centroamérica, ¿no? Para que terminen queriendo huir a estados que tampoco se encuentran en una situación muy superior, ¿no? Claro. Te da una pauta de, te da una pauta de cómo está esa crisis. la región. Sí, yo creo que también con respecto a las cifras, así como hay cifras negras de delitos muchas veces, también hay cifras negras con respecto al tema de la migración. No está reflejado totalmente en esto. Y el Alto Comisionado para las Naciones Unidas tiene su propio relevamiento, pero el tema de los cuerpos sin identificar que aparecen, charlamos recién en el corte. Hace poco estuvo por aquí uno de los integrantes del equipo de antropología argentino, de antropología forense, ya no integra más este equipo, pero que había participado en las investigaciones en búsqueda de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa. Y lo que contaba él, por ejemplo, el caso mexicano, de la cantidad de fosas comunes que fueron apareciendo mientras ellos buscaban a los 43, y de gente, de hecho comenzaron a constituirse comisiones de familiares, porque había muchísima cantidad de gente, de cadáveres, de cuerpos sin identificar, que, bueno, cuando ellos empezaron a hacer los rastreos y a tratar de buscar el origen o la identidad de esas personas, se comenzó a elaborar una especie de comisión de familiares para tratar de dar con ellos. Bueno, imagínense los que hay en ese itinerario que a veces conduce a ninguna parte hacia Estados Unidos. Este mismo informe que citaba yo al principio de Associated Press cifró en más o menos 3.900 los muertos entre la frontera de Estados Unidos y México, de estos inmigrantes que intentan llegar en los últimos 4 años. Desde el 2000... Están contabilizando todo lo que llega al norte, no las claro, personas que van muriendo en el camino. O que son reclutados por estos carteles de la droga, por ejemplo. Era muy común lo que decía este antropólogo forense que integra un equipo de expertos internacionales que está investigando esto de Ayotzinapa, que decía, hay gente acá que queda a merced porque al estar infiltrado el tema de los carteles también en las autoridades o las fuerzas militares o policiales, nadie sabe, el migrante que llega también no sabe a quién o con quién está tratando y de qué lado está la persona con la que está hablando. Por ejemplo. Los carteles o ese tipo de traficantes de personas, digo, son quizás más conocidos para nuestro universo. Lo de las maras me parece que no tanto. ¿Cómo lo podrían, digamos, cómo lo podemos explicar a lo de las maras? O ¿cómo surge ese fenómeno en estos países? Bueno, a mí me parece que, digo, hay que tener mucho cuidado acá en el análisis, porque también cómo nosotros tomamos esa información y desde dónde la tomamos, ¿no? A ver, ¿es un tema central hoy en los medios norteamericanos, medios hegemónicos norteamericanos? Sí, ¿no? Entonces, a ver, la incorporamos y la hacemos propias y hoy estamos acá debatiendo sobre ese tema, pero digo, esto tiene que ver
está muy relacionado con los demócratas y cómo lo están usando para la campaña electoral contra Trump. Porque también no lo pueden correr por otro lado. No lo pueden correr por la cuestión económica interna, que mejoró la situación económica, el desempleo en Estados Unidos. Digo, Trump en lo económico ha hecho una buena administración, una buena gestión. Ahora, estos medios opositores que responden digamos, a los demócratas están usando este tema de los migrantes de Centroamérica como un tema central, ¿no? Un bombardeo constante, masivo. Ahora, también tendríamos que tener en cuenta qué es más importante para nosotros. Vos tocaste el tema venezolano y a mí me parece que ahí está la cuestión. Para los argentinos, ¿qué es más importante? ¿Lo que está pasando en Centroamérica o lo que está pasando en Venezuela? Entonces, me parece que también ahí deberíamos, tal vez esto da para otro programa, pero digo, la crisis en Venezuela es central y cómo el nuevo gobierno de Brasil va a llevar adelante, digamos, o qué va a llevar adelante o qué va a hacer en la frontera para contener también esta crisis, ¿no? Ahora, ¿cómo? Perdón, Sí. y con respecto a lo que decía de las maras, digamos, identificadas en general como, si se quiere, con un origen de suerte de pandillas juveniles o de grupos que actuaban, no juveniles, pero de pandillas que en zonas periféricas, sobre todo hasta que asumieron controles, por ejemplo, del tráfico de estupefacientes, la identificación que tiene además con un cierto estereotipo, una conducta ligada con los tatuajes, Una identificación, una identificación de grupo. Digamos. Exactamente, y que toma sobre todo sectores juveniles como cooptándolos y que después los ingresa a este campo del delito del cual en parte no pueden salir, por eso muchas de las familias denuncian esta violencia, digamos, que toma, como hacían los carteles, por ejemplo, en los orígenes de lo que uno tiene concebido con los carteles de las drogas en Colombia, tanto el cartel de Medellín de Pablo Escobar como el cartel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela, es decir, una mezcla de acción social de alguna manera, pero formando parte de un núcleo duro también vinculado a la delincuencia y que muchas veces se maneja al mejor postor, es decir, como que no tuviera una ideología definida. Ahora tienen muchas zonas controladas ya en Sí. muchas de las ciudades principales y no tanto sobre tanto todo en Salvador, en Honduras digamos, también. proyectándolo a Honduras, a Guatemala también y, bueno, un poco la contracara de lo que decía recién aquí es también, por el otro lado, Trump dice que si permite el ingreso de los que integran la caravana, con ellos van a venir también algunos de los jefes o líderes de las maras para enquistarse dentro del propio territorio estadounidense. Lo cual también es difícil pensarlo porque los líderes, probablemente los cabecillas, deben estar súper o archi identificados en lugares para entrar a vulnerar sistemas de seguridad que son tan difíciles de pasar. Entonces parece que es un argumento como para justificar de alguna manera las medidas represivas o de freno que se quieren interponer desde Estados Unidos a la llegada de estos migrantes. Difícil saber qué porcentaje de los que están en las caravanas son desplazados por la violencia política, por el hambre, por las maras, por la persecución de los estados. Acá también hay que no olvidarse de alguna responsabilidad de Estados Unidos en países como Honduras, donde se dio una suerte de golpe institucional cuando estaba el gobierno de Zelaya, que fue directamente bendecido y patrocinado, si se quiere, por Estados Unidos, y generó después toda una situación de enfrentamientos que nunca se pudo resolver. De hecho, la situación en Honduras, previa a las últimas elecciones, era de una violencia extrema, donde había, además de violencia delictiva común o de hechos de sangre comunes que pasan a revistar en las estadísticas de los delitos, también violencia política, donde se perseguían opositores o donde se enfrentaban con armas de fuego y había víctimas todos los días prácticamente. Bueno, eso también es una consecuencia de la injerencia de Estados Unidos en estos países de Centroamérica, en estos países que creo que desde el regreso de Donald Trump y con el discurso que tenía, volvieron a ser de alguna manera en la consideración de la Casa Blanca como el patio trasero, es decir,
el vecino pobre del cual me quiero separar y por eso le levanto la tapia para que no se me vengan a colar al territorio de mi país, ¿no? Sin dejar de intervenir en cuestiones y asuntos internos de esos países. Los invito a ver un tape de la filósofa Adela Cortina, no sé si la han escuchado, y ella con un término muy interesante, aporofobia, odio a los pobres, porque no estamos hablando de solamente el odio al inmigrante. Escuchen cómo lo explica. El término aporofobia se me ocurrió, la verdad, porque veía un fenómeno que no tenía nombre. Se hablaba mucho de la xenofobia, que es el odio al extranjero, o la prevención, o el recelo frente al extranjero, y a mí me daba la sensación de que eso no acaba de ser así, porque hay extranjeros que son muy bienvenidos y son pues los futbolistas de fama o los turistas que vienen a traer una gran cantidad de dinero y son extranjeros, pero todos estamos encantados de que vengan, porque los pobres sí que molestan, parece que no se sabe qué hacer con ellos, y una comparación muy fácil es la de los extranjeros que vienen a través del estrecho e intentan llegar a las costas de Italia, de España, etcétera, que no se les recibe con ninguna alegría, sino con hostilidad, y los turistas que vienen en aviones trayendo dinero se les recibe muy bien. Entonces me pareció que había que buscar una palabra para ese rechazo al pobre, relegar al pobre, dejarlo de lado y no tanto al extranjero. No solamente se da en determinados pueblos, en determinadas razas, en determinadas clases, sino que desgraciadamente se da en todos los lugares, en todos los sitios. Los gitanos que molestan no son los de la familia de Lola Flores y los gitanos que cantan y que tocan maravillosamente bien, sino los que van rebuscando en los contenedores y los que en los barrios pobres están viviendo de las papelinas y de la droga. A Trump no le molestan los extranjeros en general, sino justamente los mexicanos, los nicaragüenses, los que crucen la frontera, y a esos hay que ponerles una valla. A los jeques árabes no se les pone una valla, y bueno, y reciben al rey de España y reciben a quien sea, todos son extranjeros, eso no es problema. El problema empieza justamente con los mexicanos y con todos los demás, y se llega incluso a separar a los niños de los padres, cosa que gracias a Dios han vuelto atrás, porque es una barbaridad, una salvajada que no entendíamos nadie, ¿no? Fue uno de los términos que más me gustó. Sí. Digamos, creo que se puede aplicar también por acá, ¿no? O sea, en estas latitudes, lo que decíamos recién, hay una diferente manera de considerar, por ejemplo, cuando se habla de los migrantes venezolanos, además de la situación política que puede entrañar también algún posicionamiento político de recibir o de fomentar o de pedirle la recepción de venezolanos. Pero he escuchado más de un comentario, les habrá pasado probablemente, no, lo educados que son los venezolanos porque son profesionales que están trabajando de mozos. Y esto recuerda a mucho exilio también argentino en Europa, cuando ganamos la consideración o la calificación de sudacas, muchas veces por los exilios económicos o políticos, pero en la época de los 90 probablemente, y donde muchos profesionales trabajaban también de lavacopas y trataban de capear la situación, apechugarse en el lugar donde estaban para tratar de superar una situación que aquí les había sido imposible. Bueno, es algo más o menos similar. Esos son bien vistos y está bien que así sea, pero también sería bueno que sean bien vistos aquellos que trabajan en los cinturones ecológicos o agro... Sí, en los agropecuarios de acá, de la ciudad de Córdoba, digamos, o los que trabajan en los cortaderos de ladrillo, digamos, bueno, que están identificados sí con muchos integrantes de la comunidad y boliviana, para los cuales peruana. se levantan también Sí. muchas veces desde los medios de comunicación discursos bastante xenófobos diciendo que esos son potenciales quitadores o de empleo trabajo de la gente nacida aquí en la Argentina. Bueno, eso no nos bajemos las vestiduras lo que pasa en Estados Unidos, porque lo tenemos también tal vez aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Edgardo, ¿dónde Sí, ves somos aprofobos? Sí, me parece un concepto muy innovador, íntimamente relacionado con la indiferencia también que estamos viviendo, ¿no? En un sistema, ¿no?, en su fase neoliberal, y ahora un retorno de los nacionalismos, ¿no?, que hacen que los países, digamos, se terminen cerrando a sí mismos
Lo que estamos viendo en Estados Unidos es un reflejo de eso, digamos, Trump representa eso, lo que estamos viendo en Brasil también. Hay que ver cómo sigue la cuestión acá en la Argentina. La sociedad que está prefiriendo esto, ¿no? El extremismo, ¿no? La extrema derecha. Y bueno, en esta fase del sistema que, bueno, no sé en qué va a terminar, ¿no? Creo que ninguno sabe, digamos, Sí. en qué va a terminar, porque digo, lo vemos en Estados Unidos, ese fenómeno de fronteras cerradas, el enemigo número uno es el inmigrante, y lo vemos también muy cerquita acá al lado nuestro. Sí, ¿no? el crecimiento de la extrema derecha también en Europa, en países como Alemania, está compartiendo poder en Italia la Liga Norte con un planteo absolutamente xenófobo también, es decir, no nos tiene que sorprender, en Suecia en la última elección la extrema derecha logró el 17,7%, no le alcanza para formar gobierno, pero probablemente la tengan que tener en cuenta con las 63 bancas que creo que logró en el Parlamento para ser un interlocutor válido a la hora de sacar o dejar de sacar proyectos. Es decir, se escuchan esas voces y que surgen en tiempos de crisis, cuando no hay respuestas tampoco de los estados para todos, probablemente empiezan a florecer discursos que o se presentan como antisistema o outsiders, como podría haber sido Donald Trump, pese a que es parte del establishment económico de Estados Unidos desde hace muchos años. Y bueno, que vienen con un discurso, lo que decías vos, por ahí exacerbando un nacionalismo, pero buscando sobre todo descargar las culpas o las responsabilidades en un chivo expiatorio, que en este caso pasa a ser el extranjero. Ahora, a nadie se sorprende, por ejemplo, que Donald Trump les prometa a esta caravana, volviendo a la caravana, construirle una ciudad de carpas como para desalentarlos a que pasen. ¿Qué sería una ciudad de carpas? O sea, armar un campamento de refugiados en la frontera o dejarlos pasar, pero después montarles ese campamento. Y escuchamos frases como esta y decimos, bueno, de aquellos que se precian de ser la democracia más importante y fundamental del planeta, de pronto que dejamos para otros países que están en un rango de países mucho más sectarios o autoritarios, ¿no? Nos vamos a la segunda pausa en debates y ya volvemos con el último bloque y las conclusiones. Ya venimos.